Buenas tardes nuevamente a un nuevo episodio de la revolución de la Torá en nuestro intento de la reunificación y la recuperación de los espacios que fueron olvidados por la ciencia. Es bueno de que intentemos siempre mirar la escritura desde un punto de vista de la ciencia. Lo científico tiene que siempre concordar con lo que estamos diciendo. El análisis de la escritura tiene que ser un análisis que concuerde con todos los aspectos de las ciencias que nosotros estamos acostumbrados. Si es que hay alguna divergencia, tenemos que resolver esas divergencias. Por muchísimo tiempo, por muchos años, esas divergencias se fueron acentuando debido a la falta de conocimiento, a la falta de una correcta interpretación de las escrituras. ¿Por qué pensamos que la espiritualidad debe ser una cosa diferente de las ciencias? No debería ser así. Todo lo que aprendemos en este espacio debería concordar con las ciencias, con la forma de pensar razonada, que es lo que finalmente motiva al pensamiento científico. Y en la misma forma en que en el pensamiento científico hay que razonar las estructuras que estamos analizando, tienen también que ser razonadas. Tenemos que analizar desde diferentes aspectos los relatos bíblicos de manera que no formen parte de un juego de creencias que estamos acostumbrados a asimilar. Creencias, credos, estructuras religiosas. Simplemente las aceptamos porque parecen estar escritas en la Biblia y así debe ser. El libro o los libros que están incluidos en la Biblia son libros para ser analizados, son libros para ser eh, eh, revisados a la luz de las diferentes doctrinas o a la luz de los diferentes pensamientos científicos, a la luz de los diferentes razonamientos que podemos hacer. Es decir, cada vez que leemos alguna parte de la escritura, deben surgir, pueden surgir, pero deberían siempre surgir preguntas. Preguntas que nos motiven a encontrar el fundamento de esa duda razonable que podemos tener en cualquier parte de la escritura. Y esa investigación profunda que tenemos que hacer respecto de esas preguntas debe llevarnos a encontrar respuestas razonables y respuestas que estén acorde con todos los pensamientos científicos que nosotros conocemos. Si es que hay divergencias y están puntos en donde no encontramos todavía solución a esto, en realidad deberíamos revisar la forma en que nos acercamos a las escrituras, o también es posible que la ciencia aún no tenga una explicación sobre lo que estamos analizando. Ahora vamos a analizar una historia uh, que parecería ser la historia del inicio del pueblo hebreo. Aparentemente el pueblo hebreo aparece con un primer personaje llamado Abraham. Y este primer personaje, desde luego, viene de una civilización lejana, del lejano oriente, y pasa a constituir, a ser el primer patriarca del pueblo hebreo. Pero ahora vamos a analizar esta historia lejos de esa perspectiva histórica. Y utilizaremos esta historia para inclusive decir que el mundo en el que vivimos está al revés.
¿Qué significa esto de que está al revés? Es posible que lo que hasta aquí conocemos, esas estructuras que las aceptamos, simplemente pueden ser revisadas. Estamos acostumbrados a algo, pero lo miramos bajo esa perspectiva que nos enseñaron, pero es posible que exista una visión diferente. Precisamente la historia de Abraham nos va a introducir a este razonamiento lógico para ir destruyendo nuestra perspectiva. Estas perspectivas que nos permiten mirar el mundo solamente desde un punto de vista, pero en realidad hay más. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar, vamos a imaginar que estamos en la búsqueda del lugar en donde apareció Abraham. Abraham aparece primero desde un pueblo, una civilización de una ciudad llamada Ur de los Caldeos, de acuerdo a la escritura. Entonces, tratemos de ubicar a Ur de los Caldeos. Y para eso podemos inclusive utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance. La herramienta más a nuestro alcance al momento es el Google, ¿cierto? El Internet. Entonces aquí en Google vamos a poner Ur de los Caldeos, ¿sí? Para ver en dónde está ubicada, ¿cierto? Vamos a ver dónde está ubicada y más fácil sería irnos a las imágenes para ver con imágenes en dónde aparece Ur de los Caldeos. Entonces aquí tenemos una imagen, ¿sí? Una imagen acerca de Ur de los Caldeos. Bien, entonces Abraham viene de un pueblo al oriente de Israel. ¿Sí? Ur de los Caldeos está ubicado en la Mesopotamia, ¿no es cierto? En la confluencia más o menos de los ríos Tigris y Éufrates, ¿sí? Por ahí, y que desemboca en el Golfo Pérsico. Entonces, Abraham, el viaje de Abraham se produce saliendo de aquí, de Ur de los Caldeos, y luego viaja hacia el norte, ¿no? Y luego de estar un tiempo allí en Harán, ¿sí? Comienza el viaje hacia la tierra prometida, que es Canaán, que luego se le llamará la tierra de Israel, ¿cierto? En donde está ubicado actualmente el Estado de Israel. Entonces, Ur de los Caldeos primeramente está al oriente y luego viaja hacia el norte, como decía, y desde el norte realiza su peregrinaje hacia el sur. Y vamos a ver en las escrituras también lo que se relata acerca de Abraham, ¿cierto? Abraham dice, y el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de entre tus parientes de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y para tener una idea de esta historia, continuemos con la lectura. Dice entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron.
Entonces, en esta parte, desde luego, inicia la partida de Abraham desde la tierra de Harán. Ahora, para nosotros, como hemos visto en el mapa, ¿cierto? Si revisamos nuevamente el mapa, cuando hablamos del norte, y ubicamos en el mapa, ¿en dónde se encuentra el norte? En el mapa, el norte se encuentra arriba, ¿cierto? El mapa es arriba. Siempre nuestros mapas, cuando dibujamos los mapas y estamos acostumbrados a mirar los mapas, el norte está arriba. Entonces, por ejemplo, pensamos, aquí en nuestro país, ¿en dónde se encuentra Loja, por ejemplo? Nosotros que estamos viviendo en Quito, ¿en dónde se encuentra Loja? Abajo, ¿cierto? Inmediatamente en nuestra mente, de alguna forma se ubica en el mapa y en el mapa decimos está abajo, en el sur. Cuando queremos simplemente relacionar, ¿no? En el mapa mental que nosotros tenemos, nuestra mente inmediatamente lo ubica hacia abajo. Nosotros decimos, desde luego, Loja está abajo y por ende el Perú, Bolivia, Chile y Argentina, todos esos pueblos están abajo de América del Sur. Y cuando pensamos, por ejemplo, vamos a viajar a México, vamos a viajar a Estados Unidos. ¿Cómo nos ubicamos respecto de estos países del norte? Inmediatamente nuestra mente ubica el mapa y lo ubicamos arriba. Entonces, en el mapa nuestro, el norte se encuentra arriba, el sur se encuentra abajo, ¿no es cierto? Y el este se encuentra a mi derecha y el oeste a mi izquierda. Tenemos que, para entender la historia de Abraham, ir a ubicarnos nuestras referencias respecto de lo que conocemos como la rosa de los vientos, lo que aprendimos en la escuela, ¿no es cierto? Entonces, en la escuela nos enseñaron a orientarnos. Entonces, la orientación. En la orientación, perdón, la orientación que aprendimos en la escuela está, hemos aprendido de la siguiente forma. A ver, entonces, ¿qué decimos? En nuestra orientación, nosotros vamos a pararnos, ¿cierto? Aquí nos paramos, si estos somos nosotros, y decimos, extendemos nuestra mano derecha. Extendemos nuestra mano derecha hacia el oriente, ¿cierto? Extendemos la mano derecha hacia el oriente, ¿no? Y apuntamos hacia el oriente, ¿no es cierto? Por tanto, si la derecha está en el oriente, vamos a poner aquí la mano derecha, ¿ah? Vamos a poner derecha. Derecha es equivalente al oriente. Entonces, ¿ah? Luego, por tanto, con el frente nuestro estaremos mirando hacia el norte. Entonces, miramos hacia el norte. ¿Sí? Aquí. Entonces, el norte está al frente nuestro, ¿cierto? El norte. Entonces, sería el frente, ¿no es cierto? El frente nuestro. Bien. Y por lo tanto, también el occidente estaría atrás. Perdón, a la izquierda, ¿no? El occidente estaría a la izquierda, ¿no? Entonces, el occidente
estaría a la izquierda. ¿Ya? Vamos a poner aquí, esta es nuestra izquierda y el occidente. ¿Eh? Muy bien. ¿En dónde se pone el sol? ¿Cierto? El sol se pone al occidente. Bien. ¿Y qué estaría atrás? Atrás. Y lo voy a dibujar de una forma diferente, ¿no? Voy a poner líneas punteadas porque eh, el sur no lo vemos, ¿cierto? El sur estaría atrás. Entonces vamos a poner aquí atrás. Bien. Atrás estaría el sur. Bien. Esto no tendría mucha importancia. No tendría mucha importancia a menos de que conozcamos ciertos detalles para introducirnos en el conocimiento de las escrituras. ¿Bien? Para poder ubicarnos correctamente en el pensamiento hebreo, tenemos que revisar también este tipo de razonamiento que es parte de nuestra percepción, de lo que hemos aprendido, lo que nos enseñaron, cómo nos enseñaron a orientarnos. Entonces voy a señalar el sol, inclusive lo haré un poco más rellenito así, ¿no? El sol. El sol está en el oriente, sale por el oriente, ¿cierto? Entonces, en nuestro tipo de orientación, en nuestra civilización hemos aprendido a orientarnos de esta forma, ¿cierto? La orientación es, vamos a miramos hacia el norte y voy a dibujar por aquí, perdón, esto sería, vamos a dibujar mis ojos, les voy a poner por aquí, ¿no? Ponemos mis ojos para que estemos precisamente eh, eh, pensando correctamente orientados acerca de lo que es, ¿no? Vamos a ver. Entonces, esto sería nuevamente así. A ver. Y, y entonces, esto, así. Entonces, para darnos una idea y no olvidarnos. Esta es la orientación y les voy a poner aquí que no se nos olvide la orientación nuestra, que es la orientación occidental, ¿cierto? De nuestra civilización occidental. Nuestra civilización occidental, lo que conocemos como occidental, ¿cierto? Orientación occidental. Bien. Ahora, ¿qué significa eso? Lo que nosotros vemos, en este caso es del norte, digamos que es nuestra parte revelada, ¿cierto? Es lo revelado a nuestros ojos. Lo revelado a nuestros ojos. En el momento en que nos orientamos, miramos y estamos mirando al norte. Lo revelado a nuestros ojos. Por tanto, sí podemos un poco girar la cabeza, ¿no es cierto? Y mirar el oriente. Y por lo tanto, el oriente también es de alguna forma revelado a nuestros ojos. El oriente, ¿no es cierto? El oriente también está revelado y el occidente también está revelado a nuestros ojos. Entonces vemos el frente es lo revelado y también el oriente y el occidente. Pero ahora, ¿qué ocurre con el sur? El sur, en cambio, el sur está escondido a nuestros ojos. ¿Sí? Escondido a nuestros ojos. Esto es importante, ¿no es cierto?
a las espaldas nuestro está lo que no veo. Y si no lo veo, entonces está escondido. Y para poderlo ver, lo que está escondido, tengo que girar. Tengo que darme la vuelta y orientarme de otra forma para llegar hacia el sur. Es decir, desde esta perspectiva, el norte es la parte revelada a nuestros ojos y por tanto también forma parte de nuestra psique. Cuando decimos, por ejemplo, que necesitamos reencontrar nuestro norte cuando estamos perdidos. ¿Por qué? Porque la brújula que hemos aprendido a utilizar, ¿cierto? Esa brújula que hemos aprendido a utilizar me marca el norte hacia acá, con su flechita hacia acá, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo estoy tratando de ubicarme, estoy caminando, ¿cierto? Estoy perdido en un lugar en donde no hay señales y utilizo la brújula me va a marcar el norte. Entonces, para ubicarme, para encontrar mi rumbo, tengo que marcar el norte. Entonces, en nuestras ideas, cuando alguien está perdido, no físicamente, que no encuentra el lugar de destino, sino psicológicamente perdido. ¿Qué decimos? Que esta persona ha perdido su norte, ¿cierto? Porque el norte es el punto de referencia que tenemos que encontrar para reorientarnos, para encontrar a partir de allí el lugar de nuestro destino. No importa dónde vayamos, primero encontramos el norte y después decimos, a ver, yo no iba al norte, yo estoy yendo al occidente, por ejemplo. Entonces, ya sé que tengo que ir en esta dirección o en esta dirección, o inclusive si tengo que ir hacia el sur. Primero encuentro el norte. Entonces, psicológicamente, hemos asimilado esa idea de que el norte está arriba, el norte es nuestra referencia. ¿Sí? Es parte de nuestra psicología interna. Y es parte, cuando decimos de la psicología, esa psicología inclusive nos reestructura, ¿no? Es la parte de cómo está estructurada nuestra forma de pensar. Entonces, inmediatamente decimos que el norte está arriba. Y ahora, si el norte está arriba, entonces el sur, vamos a poner aquí. Aquí sería el norte está arriba. Y el sur está abajo. Porque lamentablemente en nuestros mapas está así. Ahora, ¿quién eligió que estos mapas, en los mapas del norte está arriba y el sur esté abajo? ¿De dónde sale esta idea? Y hay una historieta muy conocida por nosotros llamada Mafalda. Y Mafalda, de un genio argentino, se cuestiona esta idea también. Y al cuestionarse esta idea, lógicamente saca su historieta de una forma muy divertida y voy a tratar de encontrar esta historieta entre los documentos que tengo. Déjenme primero guardar esto. Bien, entonces, veamos, vamos a encontrar este documento. Perdón. Entonces, este documento es esta historieta. Entonces, dice la historieta de Mafalda. Se encuentra el personaje este chiquito, no recuerdo cómo se llama, mirando un mapa, pero el mapa está al revés, ¿cierto? Y dice,
se llama libertad. Dice, pero libertad, lo estás poniendo al revés. Entonces regresa a libertad y le dice a Mafalda, al revés respecto de qué. La Tierra está en el espacio y el espacio no tiene ni arriba ni abajo. Esto es una cosa genial que tenemos que reflexionar. El espacio no tiene ni arriba ni abajo. ¿No? Eso de que el hemisferio norte es el de arriba es un truco psicológico inventado por los que creen que están arriba. Para que los que creemos estar abajo sigamos creyendo que estamos abajo. Y lo malo es que si seguimos creyendo que estamos abajo, vamos a seguir estando abajo. Pero desde hoy, San se acabó. Entonces ahora Mafalda se queda atónita, ¿no? ¿Dónde estabas, Mafalda? No lo sé, pero algo acaba de San se acabarse. Es una verdad en realidad, pero desde luego contada al estilo de Quino. Entonces, ¿a dónde nos trae esto? ¿No? ¿A dónde nos trae esto? ¿A qué reflexión nos trae? Y además, ¿qué tiene que ver esto con la historia que estamos tratando de analizar? La historia del patriarca Abraham. Muy bien. Sigamos entonces, vamos a revisar. Esta es la orientación que nosotros hemos aprendido. La orientación occidental. Entonces, encima de esta orientación voy a poner la orientación hebrea. ¿Por qué marco este tipo de cosas aquí? Porque es importante a la hora de entender la escritura. Cuando estamos entendiendo, estamos buscando la interioridad de la escritura, hay detalles que muy probablemente no se nos ocurrirán, se nos pasan por alto, porque estamos hablando de una civilización diferente, ¿cierto? Nosotros adoptamos de algún modo la civilización venida por de los griegos, ¿cierto? De los griegos se popularizó, se generalizó en Europa y los europeos nos la trajeron acá. Pero este pensamiento y este tipo de orientación griega difiere de la orientación hebrea. Desde luego, todos los escritos están basados en el tipo de pensamiento hebreo. Y el pensamiento hebreo también tiene una orientación hebrea diferente. Más que nada, una orientación bíblica, ¿no? La Biblia fue estructurada con este tipo de pensamiento. Ahora, el pensamiento occidental, el pensamiento occidental ya está más o menos difundido en todo el mundo, al punto que inclusive en la misma tierra de Israel ya se ha adoptado esta forma de orientarse, ¿no? Pero para poder entender la escritura tenemos que regresar a la orientación hebrea y así entenderemos correctamente y de una mejor manera el mensaje de la escritura. Entonces, ahora vamos a poner el tipo de orientación. La orientación, quizás lo voy a marcar, todo lo que marque aquí con rojo corresponde a la orientación hebrea, o digamos a la orientación bíblica. Orientación, perdón, bíblica. Porque queremos marcar una diferencia respecto de lo que conocemos para intentar descubrir la diferencia y el verdadero significado de lo que estamos buscando en la historia de Abraham. Veamos. Entonces, si es que estamos tratando de orientarnos, ahora voy a dibujar nosotros, nos vamos a ubicar aquí, ¿cierto? Y por tanto,
en la orientación bíblica, ¿qué se acostumbra? Y ustedes habrán visto inclusive las ciertas costumbres orientales cuando tienen que realizar oraciones, hacia dónde tienen que mirar cuando hacen esos rezos. Entonces, la costumbre oriental y particularmente la costumbre bíblica era de que hay que encontrar por dónde nace el sol. Entonces, allí ubicamos nuestros ojos. ¿Eh? Ubicamos los ojos y miramos hacia el oriente. Entonces, miramos hacia el oriente. ¿Sí? Y estamos mirando hacia el oriente y por lo tanto, ¿qué tenemos al oriente? Al frente tenemos el sol, ¿no es cierto? Entonces aquí sería, el oriente está al frente, ¿cierto? Al frente. Vamos a bajarle un poquito esto. ¿No? El oriente está al frente. Luego, ¿qué está a la derecha? A nuestra derecha estaría, a la derecha está el sur, ¿cierto? A la derecha está el sur. ¿Ah? Vamos a poner aquí justamente derecha, ¿no es cierto? Derecha. La derecha está al sur. ¿Ah? ¿Qué está a la izquierda? A la izquierda, por lo tanto, está el norte. ¿Ah? Izquierda está el norte y el occidente está atrás, ¿no es cierto? El occidente estará atrás. Bien. ¿Qué cambia entonces aquí? ¿Ah? Para orientarnos, básicamente nada, ¿no? Básicamente nada, solamente giro 90 grados. Ahora miramos hacia el sol de frente y tenemos a la derecha el sur, a la izquierda está el norte y el occidente atrás. Pero cuando vamos a analizar el pensamiento hebreo, en el pensamiento hebreo sí juegan, sí juega de modo fundamental ciertas estructuras. Por ejemplo, ¿qué significa izquierda? ¿Qué significa derecha? ¿Eh? ¿Qué significa el frente? ¿Y qué significa atrás? Dijimos, ¿no es cierto? En la orientación occidental. En la orientación occidental, el frente es lo revelado a nuestros ojos. Entonces, ahora, obviamente que es lo mismo, ¿no? Al frente está lo revelado a nuestros ojos. Entonces, vamos a poner lo revelado a nuestros ojos. Vamos a ponerle, recuerden que estamos poniendo todo ahora en rojo, ¿no? Lo revelado a nuestros ojos. ¿Y qué significa la derecha? La derecha en toda la escritura significa la bendición. ¿Sí? La bendición. ¿Ah? Y por tanto, ¿qué significa la izquierda? En la izquierda está la maldición. ¿Ah? La maldición. Y está atrás en el occidente. En el occidente está lo oculto. Lo oculto a nuestros ojos. ¿Ah? Lo oculto, desde luego, es algo que tenemos que encontrarlo, ¿cierto? Lo revelado a nuestros ojos, lo que está al frente, pero tenemos que tener más cuidado en esta parte. En la derecha era la bendición. A ver, yo quería ponerle azul. Vamos a ponerle azulito aquí. ¿No?
En nuestra derecha tenemos la bendición, ¿cierto? La bendición a la derecha. Y la maldición a la izquierda. Ahora, ¿cómo está estructurado nuestro mundo? El mundo occidental, ¿cómo mira el norte? El norte normalmente lo miramos como la salvación. Todo el mundo, cuando estamos en problemas, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro país, hay una crisis en nuestro país, o había una crisis. En esta crisis ya no podemos movernos. Con el coronavirus ya no hay lugar libre para salvarnos. Pero en las crisis económicas que teníamos en el pasado, ¿sí? ¿Qué ocurría con la gente? La gente normalmente migraba hacia los lugares de salvación. ¿En dónde están ubicados los lugares de nuestra salvación? Al norte, arriba, ¿no es cierto? Entonces miramos al hemisferio norte y a los países que están en el norte como los países de nuestra salvación. Y allí está Estados Unidos, Canadá y todos los países de Europa, ¿no es cierto? Vamos a cualquier parte, a Inglaterra, a Alemania, Italia, a España, ¿no? Porque allá tenemos una mejor calidad de vida. Y siempre desde el aspecto político, ¿no? Estamos esperando la salvación del norte. Y generalmente si nos ubicamos en nuestro mapa mundi, ¿no es cierto? Los países del sur somos los más olvidados, en donde existe generalmente mayor pobreza. Aquí en Sudamérica y en África, básicamente, que es en donde existe esta desigualdad, excepto naturalmente Australia, todo el continente australiano, o sea, hablando de Australia y Nueva Zelanda. Pero en una gran parte, el área ecuatorial y el sur es la parte menos favorecida. Y los más favorecidos están en el norte. Y lógicamente, desde nuestra perspectiva occidental, siempre estamos mirando hacia arriba, hacia el norte como la esperanza y la salvación. Y como dijimos también, cuando estamos perdidos psicológicamente, cuando hemos fracasado, ¿cierto? Y estamos pasando una crisis, ¿qué es lo que nos aconsejan? Nos aconsejan que volvamos a encontrar nuestro norte, ¿cierto? Claro que esto está basado en, como dijimos, en la brújula, ¿no? La brújula siempre va a marcar al norte, ¿sí? Pero eso es porque le pusieron la flechita hacia arriba. ¿Y qué tal si la flechita tenía la puntita hacia abajo? ¿Cierto? Desde la perspectiva hebrea, bíblica particularmente, el sur es la bendición. Y esto de alguna forma redime nuestra orientación psicológica. Porque siempre estamos pensando que el sur y el sur es en donde está lo peor. Y si nos fijamos inclusive en la estructura de nuestras ciudades, ¿cierto? Generalmente en nuestras ciudades, en las más grandes ciudades en el Ecuador, el norte está mejor habitado y el sur son los barrios más pobres. Lo mismo que ocurre en Guayaquil, ¿no es cierto? El norte de Guayaquil y el sur de Guayaquil. Y así, si nos fijamos en varias ciudades, ocurre más o menos este fenómeno. Claro que yo encontré una ciudad que es al revés y se llama Medellín, en Colombia. En Colombia, Bogotá sigue la misma estructura. El norte es bonito y el sur es feo, en donde están los pobres, los barrios pobres. Pero en Medellín ocurre el fenómeno al revés. Y cuando yo me fui, y hasta ahora inclusive no termino de ubicarme bien, porque cuando en mi mente trato de ubicarme en el sur le veo allá al revés, porque en los mejores barrios se encuentran allá al sur. Y los barriecitos más pobres están en el norte.
Esa es una ciudad que hasta ahora me deja a mí desubicado por esta característica en la que estoy acostumbrado a mirar nuestras ciudades aquí. Pero bueno, esa es una circunstancia muy particular mía, no sé si a alguien más le ocurre. Pero de alguna forma, el mirar la orientación bíblica desde esta perspectiva reivindica nuestra psicología, reivindica nuestras ideas. ¿Sí? El sur, en el sur está la bendición, en el sur está la potencia. ¿Sí? Y en el norte, bueno, puede estar la plata, pero desde la perspectiva hebrea, en el norte está la maldición. Y bueno, no es que la maldición sea mala también, pero desde allí aparecen también las cosas buenas. Así que desde la perspectiva bíblica, el norte está a la izquierda. Y si nosotros vemos las historias bíblicas, dice cuando en el famoso día del juicio nos acercamos hacia el juez divino, entonces el juez nos evalúa y dice, id malditos al fuego eterno, dice, id a mi diestra, ¿cierto? Id a mi diestra malditos al fuego eterno. Y a los salvos les llama, id benditos venid benditos a mi diestra, ¿cierto? Entonces, con esta clarificación, revisemos nuevamente el mapa de la ubicación de Israel y el lugar en donde viene Abraham. Entonces, si es que revisamos esto debería estar al revés, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el norte estaba a la izquierda, ¿ah? Y el sur está a la derecha. Y de acuerdo a Mafalda, ¿por qué? Si solo es una referencia y nosotros cuando nos imaginamos mirar la Tierra desde afuera, la estamos viendo con el polo norte arriba y el polo sur abajo. Pero en el espacio no hay arriba ni abajo. Entonces, en el espacio perdemos esa orientación y podíamos estar simplemente dados la vuelta y mirar el sur arriba. Ahora, si es que decimos que Harán está en el norte, ¿qué dijimos que era Harán? Perdón, o que era el norte. El norte decimos que es la maldición. Entonces, de hecho, en la historia de Abraham, se dice que la familia de él, de donde viene a Abraham, es una familia de idólatras. Su padre fue idólatra. Y cuando le dice, es algo que tenemos que mantener siempre en cuenta si es que vamos a seguir analizando la historia de Abraham. En la historia de Abraham, Dios le pide, le dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Y por qué no le dijo, ándate con tu papá? ¿Por qué no le dijo con tu papá y tu mamá y todos tus parientes? Sino dice, vete de tu tierra y de entre tus parientes, ¿no? Hay otras versiones como esta versión, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Sí? Entonces, el recuerdo de este verso tiene que mantenernos alerta durante toda la historia de Abraham. Porque ¿de qué se trata? ¿De qué se trata la historia de Abraham? Es una historia de tinte psicológico. En la misma forma que estábamos viendo la historia de Job, ¿sí? También la historia de Abraham es la historia del viaje psicológico del primer patriarca de los israelitas. El primer patriarca al que el eterno Dios le prometió, le hizo ciertas promesas muy interesantes. Por ahora vamos a analizar ciertos detalles de esta historia, de la historia de Abraham. Primero, ¿cómo se llamaba el patriarca antes de
de todos estos detalles antes de llegar a Israel o a la tierra de Canaán. ¿Sí? Se llamaba Abraham. Vamos a analizar, como siempre, desde la perspectiva numérica para ver qué información tenemos, ¿no? Entonces, en la perspectiva numérica, tenemos que analizar cómo está escrito el nombre Abraham. Entonces, el patriarca es Abraham. Sí, Abraham. ¿Sí? Abraham, simplemente vamos a hacerle un poquito más grande. ¿Sí? El patriarca Abraham. ¿Bien? Y su esposa, ¿cómo se llamaba? Su esposa se llamaba Sarai. Perdón, vamos a poner Sarai. ¿Bien? ¿Con quién salió Abraham? Si tuvieron en cuenta cuando estábamos leyendo esta escritura, particularmente se menciona a su sobrino Lot, ¿cierto? Veamos, podemos regresar a la escritura. Entonces dice, bendeciré a los que te bendigan, etcétera. Y dice, y tal como el Señor le había dicho, Abraham se fue y Lot fue con él. Y no menciona a nadie más. Y dejó a su padre y a su madre porque Dios le había dicho que deje, que abandone a su parentela. ¿Sí? Abandone a su parentela y la casa de su padre. ¿No es cierto? Por tanto, se va únicamente con sus posesiones. Bueno, ciertas personas adicionales le acompañan, pero el más nombrado en la historia que le acompaña es Lot, ¿no? Y Lot, el sobrino, y Abraham tenía, dice, 75 años cuando salió de Harán. Bueno, vamos ahora a la historia. Nuevamente, para hacer el análisis numérico de lo que estamos mirando, la historia, cómo la estamos mirando. ¿Cómo se escribe Abraham? Entonces vamos a ir escribiendo en hebreo. ¿Cómo se escribe Abraham? Entonces se escribe Aleph, Bet, perdón, Aleph, Bet, Resh y Mem. Aleph, Bet, Resh y Mem. Le vamos a hacer un poquito más grande. ¿Bien? Esto. Ya, esto es Abraham. Ahora, ¿cómo se escribe Sarai? Sarai se escribe así mismo, Shin, Resh y Yud. ¿Ah? Sarai. Recuerden, tienen que tener su tablita de equivalencias a mano, porque vamos a sacar la numerología. Bueno, veamos cómo se escribe Lot. No es parte de lo que estamos intentando en este momento, pero vamos a ver cómo está escrito Lot en la escritura, ¿cierto? Y Lot. Y Lot simplemente se escribe. Sería bueno si le sacamos también la gematria. Entonces sería Lot. Lot así, con Lamet, Baf y Tet. Lamet, Baf, Tet. Bien. Entonces, ¿cuáles serían las gematrias? Las gematrias de Abraham sería, vamos a comenzar desde la derecha, les decía por comodidad, ¿no? Porque el lenguaje hebreo se escribe al revés. Entonces, sería, la letra Mem vale 40. ¿Sí? La letra Resh vale 200. La letra Bet 2 y la letra Aleph 1. Ahora, ¿cuánto vale Sarai? Sarai vale 10. Aquí sería 10. La letra Yud 10.
Resh nuevamente 200 y la letra Shin que vale 300. Veamos qué podemos decir del Lot. ¿No? La letra Tet vale 9, ¿cierto? La letra Vav vale 6 y la Lamed vale 30. Bien. ¿Cuáles son entonces los valores numéricos de Abraham? Los valores numéricos de Abraham, Sara y Lot serían 243. 243 corresponden a Abraham. Luego, ¿cuánto vale Sarai? Sarai vale 510. ¿Y cuánto vale Lot? Lot vale, serían 39,45. Si es que recordamos, ya que buscamos, vamos a comenzar desde Lot. Ya que analizamos el valor numérico del Lot. Si es que recordamos de todo lo que hemos aprendido, ¿quién más tiene este valor numérico de 45? ¿Bien? El valor numérico de 45 también tiene el primer personaje del Adán. Adán, ¿no es cierto? Adán. Y de Adán, ¿qué dijimos? Si sumamos 4 y 5, ¿cuánto dan? 4 y 5. 9. ¿No es cierto? ¿Y 9 qué significa? Y 9, Lo oculto. la letra Tet, ¿qué significa lo oculto? ¿No es cierto? La definición de Lot está relacionada con este mismo significado, con el significado del valor numérico inclusive, ¿no? Lot se le llama o tiene significado de velo, ¿sí? El velo. ¿Sí? Y entonces, como una explicación sencilla acerca de la historia de Abraham sale del norte, ¿qué significa? Sale de la maldición. De hecho, sale de la idolatría, ¿cierto? Sale de la idolatría y es como salir de la noche, de la oscuridad. ¿Qué es la idolatría? Simplemente el desconocimiento. La idolatría es la distorsión de la espiritualidad. ¿Por qué? Por desconocimiento, ¿no? Y entonces, si sale de la noche o de la oscuridad, ¿cómo debe salir Abraham? Hacia la luz. En un viaje que estamos ya determinando de inicio, de entrada, que es un viaje psicológico, ¿no? Entonces, si es que Abraham sale de la noche, está saliendo como de una cueva. ¿Y cómo debemos salir de una cueva hacia la luz? Tenemos que salir cubiertos, ¿no es cierto? Salimos con un velo. Velo. Entonces sale acompañado de un velo, sale cubierto de un velo para irse acostumbrando de la luz que va a encontrar en dónde, en el sur. ¿Se acuerdan que el viaje de él es hacia el sur? Cuando llega al sur, entonces está llegando hacia la bendición y la bendición es sinónimo de la luz. Ahora, ¿qué es lo bueno de todas maneras de Abraham? ¿Ah? Abraham es un personaje que se revela contra las costumbres establecidas, preestablecidas en su ciudad, en su pueblo, en su familia inclusive. Se dice que Abraham, el padre de Abraham, era un idólatra. De hecho, tenía una tienda de ídolos, ¿no? Y Abraham se comenzó a revelar, dicen que inclusive desde muy niño. Y se señala la edad de 3 años en los Midrash, se señala la edad de 3 años, que a la edad de 3 años Abraham rompió los ídolos que tenía la tienda de su padre. Y tal fue la furia de su padre
que le llevó a Nimrod, que era el rey de este pueblo, para acusarle a su niño. Y entonces fue puesto en un horno de fuego y de allí se salvó. Entonces, acuérdense que la edad de 3 años se menciona en los Midrash que Abraham se rebeló contra su padre. Es decir, que desde pequeña edad, Abraham comenzó a inquirir, a preguntarse cuál es en definitiva o cuál debe ser la realidad. La realidad, si es que la realidad que debemos encontrar está en los ídolos o es algo más. Y ese algo más es lo que nosotros conocemos como el creador, ¿cierto? Que la ignorancia, esa idolatría, la percepción distorsionada de la espiritualidad, no es la que convencía a Abraham. Él pensaba que debería existir un Dios, un único Dios sin forma. A eso le conocemos como el salir de la tierra y de su parentela, cuando el creador le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero de todas maneras, le tomaron muchos años hasta salir Abraham de la tierra de su parentela. Analizando numéricamente, ¿a qué es igual 243? ¿Sí? Nuevamente, si sumamos los dígitos de 243, también tenemos 9, ¿no es cierto? Oculto. También sigue siendo oculto, es decir, Abraham está en un estado oculto, ¿no? ¿Y qué significa Sara? Sara es 5 más 1, 6, ¿no es cierto? Y Sara, en cambio, está en un estado de conexión, en un estado de avance, en un estado de restauración. Es como la punta de inicio, la razón de salir de allí, de Harán, del lugar de donde había idolatría. Vamos a nosotros a recordar inclusive que la letra número 6, el valor 6, está asociado con la letra hebrea Baf, que significa ¿qué? La Baf significa la conexión. ¿La conexión hacia dónde? La conexión hacia el conocimiento. Bueno, entonces ahora vemos que Abraham sale de Harán, de esa tierra, desde el norte. Y cuando decimos el norte ya no deberíamos señalar hacia arriba. Tendríamos que decir de el norte acá abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad ahora es al revés todo. Muy bien. ¿Qué significa 243? Si es que encontramos los valores numéricos de 243, si me ayudan, dividan 243 para 3, ¿cierto? Vamos a comenzar a dividir. 243 dividido para 3, ¿sí? Allí ya tenemos 81, allí hay un 3, ¿no es cierto? Para otro 3 sería 27. Hasta ahí ya tenemos 2, 3. Otra vez para 3, ¿no es cierto? Tenemos 9. Y otra vez para 3 sería a 3. Entonces, allí, ¿cuántos 3 encontramos? Si ustedes fueron dividiendo, hasta ahí encontramos 5, 3. Es decir, 243 sería igual a, perdón, 243 sería igual a 3 a la quinta potencia, ¿no es cierto? Eso significa escribir de esta forma, ¿no es cierto? Vamos a escribirlo de esta otra forma. Es igual también a 3 por 3 por 3 por 3 por 3, ¿cierto? 5 veces 3. Eso significa Abraham. ¿Qué habíamos dicho del número 3? El número 3 es
la estructura fundamental del desarrollo. La estructura fundamental de donde aparece la evolución, en este caso de la evolución del pensamiento. Es decir, el triángulo es la figura fundamental de todas nuestras estructuras. Entonces vamos a dibujar aquí. Este es un triángulo, ¿cierto? El triángulo. El triángulo está simbolizado por el número 3. Entonces, de alguna forma, Abraham aprendió a estructurar su psicología en función de 5 triángulos. 5 triángulos. Y vamos a buscar esos 5 triángulos algún momentito. Veamos. De todas maneras, luego de cierto tiempo, a la edad de 99 años, el creador le cambia de nombre y le dice, ya no te llamarás más Abraham, sino tu nombre será Abraham. Abraham. Porque dice, de ti haré una nación grande. Y allí hay algunas promesas que le da Abraham y todo eso, ¿no? Y además ocurre que en medio de esa promesa está un hijo, porque le dice que de ti haré una nación grande, y esa nación grande, ¿de dónde tiene que venir si él no podía tener hijos, o mejor dicho, su esposa no podía tener hijos? Entonces, Abraham pasa a ser ahora Abraham, y sus letras en hebreo también son cambiadas, reestructuradas, o más bien dicho, añadidas. Entonces vamos a añadir a Abraham las letras que le corresponden ahora, ¿no es cierto? Sería, las letras sigue siendo Aleph, luego Bet, perdón, ahí Bet, Resh, y Hey, que aparece, y luego una letra Mem. Entonces, ¿qué le ocurre al nombre? Que en español aparece como que se añade aquí una H y una A, pero en realidad lo que sucede es solamente se añade una letra G en el hebreo. Si nosotros analizamos, revisamos, ¿cuál es el significado de una letra G en nuestras tablitas de equivalencias? El significado es, se le añade la naturaleza, habla, acción, ¿cierto? Abraham está en un estado inicial, ¿sí?, de 243, y ahora se incrementa de alguna forma, se incrementa su nombre a Abraham, ¿cierto? Aparece Abraham con una letra G. Por tanto, si es que se añade una letra G, la letra G, ¿cuánto vale? Vale 5, ¿cierto? Si es que vale 5, ya sabemos con anticipación cuál sería el nuevo valor de la gematria de Abraham, ¿cierto? El nuevo valor, ¿cuánto sería? 248. 248, ¿cierto? Ahora, ¿qué ocurrió con Sara? También le transformó el nombre. No transformó solo el nombre de Abraham, sino también el nombre de Sarai, que se llamaba Sarai y ahora se va a pasar a llamar Sara. Perdón, veamos un poquito. ¿Ah? Sara. Perdón. Esto es Sara. ¿Ah? Se pasa a llamar Sara. ¿Y eso qué implicación tiene? ¿Cómo se escribe ahora el nombre de Sara?
Entonces el nombre de Sara ahora pasa a ser de esta forma. Shin, Resh y Hei. ¿Ah? Vamos a hacerle un poco más grandecita. ¿Ah? Ahí. Sara. ¿Ah? Deja de ser Sarai, cuyo significado es una princesa, y ahora pasa a ser Sara. Ahora, ¿qué ocurre entonces? ¿Cuáles son los valores de la gematria de Sara? ¿Ah? Si es que aquí había una yud, y lo voy a señalar, aquí hay una yud al final, ¿no es cierto? Sarai. Entonces, lo vamos a cerrar así. Si aquí hay una yud Sarai y las otras dos letras permanecen, ¿qué ocurre con esa letra? En realidad, esa letra ahora se transforma en una hei, ¿no? Pero entonces, ¿qué ocurre con todo este asunto? Abraham aparece con una hei que no tenía. ¿Y qué ocurre con Sarai? Sarai, que tiene una letra yud de valor 10, ¿no es cierto? Este valor, de alguna forma, vemos que se dividen estos 10 en 5 para Abraham y en 5 para ella misma, para Sara. ¿Bien? Entonces, vamos a señalar esto de esta forma, que la letra Yud de Sarai se divide en dos letras Hei, de valor 5 cada una, ¿no es cierto? También tiene un valor 5 aquí. ¿No? Si es que aquí tiene un valor de 5 también, ¿cuál es el valor ahora de Sarai, de Sará, que se transforma en Sarai? El valor de Sará, por tanto, baja en 5. Es decir, se transforma en 505. Bien, ¿qué ocurre desde el punto de vista de la gematria? ¿Qué ocurre? Primero, Sará tiene un valor numérico de 6, ¿sí? Que equivale a una letra Vav, ¿sí? Le vamos a poner así, que es el potencial, la conexión necesaria para el ascenso del que estamos hablando en este momento, el ascenso psicológico de Abraham. Abraham que se transforma en Abraham, y también Sará. Pero Sará, algo le ocurre a Sará, a Saraí. Saraí le ocurre que en lugar de ascender, como que desciende. Entonces, si es que esto lo analizamos a la luz del significado de las letras hebreas, ¿cierto? ¿Qué podemos decir de la letra Yud? ¿Sí? Perdón, aquí de la letra Yud. La letra Yud, ¿qué es? ¿Qué es la letra Yud? ¿Cómo aparece la letra Yud en nuestra tablita de significados y equivalencias? Chispa divina. Es la sabiduría. La chispa divina. La sabiduría o chispa divina, ¿cierto? Es la chispa divina. Entonces, Saraí tenía dentro de sí el potencial de la transformación a través de la sabiduría o la chispa divina, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre? Esta chispa tiene que separarse, ¿no es cierto? La chispa se separa en dos hei, es decir, se transforma en dos letras hei cuyo significado es ¿qué? La sabiduría se transforma en ¿qué? En el potencial del habla, ¿no? Dice naturaleza, Habla y acción. habla y acción. ¿Sí? Naturaleza, habla y acción. Entonces,
Esta historia, primero, ¿qué nos dice? Cuando se transforman los nombres de Sarai, el potencial está en Sarai. La sabiduría tiene que dividirse. A esta división la vamos a llamar de alguna forma, a esta sabiduría se inmola. No sé si este término ya nos parece más conocido, ¿no es cierto? La sabiduría se inmola o se divide, ¿no es cierto? Vamos a poner ahí para que sea un poco más representativo de la división. La sabiduría se divide o se inmola en dos de su valor. La sabiduría que está arriba baja y se convierte en dos hei. La una en sacrificio, vamos a poner aquí, en sacrificio para Abraham, ¿cierto? Y la otra para su propio nombre. Pero ¿a dónde llega también en Sarai? En Sarai vemos que tiene un potencial de 6, que es la BAF, el conocimiento, el gancho hacia el conocimiento, la unificación, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre finalmente cuando alcanza su edad, su valor numérico de Sarah? Se convierte en 10, ¿no es cierto? Lo interesante, lo esencial de esta historia analizada desde los números, y vamos a ver también desde la parte razonada y desde la parte de las letras hebreas, al llegar a 505, ¿no es cierto? Los dos dígitos suman 10 y por lo tanto adquiere también la sabiduría. ¿Ya? ¿Qué dijimos al inicio? Que Sarah, en Sarah está el potencial, ¿no es cierto? Aquí está Sarah. Con el 6 está el potencial de unir, de unificar. Ese potencial de unificar se transforma finalmente en sabiduría. Aquí. Ese potencial se transforma en sabiduría. ¿Por qué? Porque otra vez es la yud, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros creemos perder algo, cuando decimos, por ejemplo, que es más beneficioso para nosotros dar que recibir, ¿no es cierto? Es mucho mejor dar que recibir. Dar parecería que nos vamos a quedar sin nada, ¿no es cierto? Pero si damos, cuando damos, en realidad recibimos. El dar es el mejor acto de recibir. Porque cuando damos, estamos alcanzando la sabiduría. Cuando nos inmolamos, cuando nos partimos, cuando partimos de nuestra interioridad para compartir con los demás, ¿no es cierto? En realidad estamos creciendo. Y ese potencial de crecimiento es el crecimiento hacia la sabiduría, que se transforma de todas maneras en esta historia y vamos a ver qué rol juega el potencial de Sara en la historia con Abraham. Desde luego, Sara se convierte en la madre de su hijo, el Isaac, y de allí comienza toda la descendencia de la estructura del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Sara juega un papel fundamental. ¿Qué edad tenía? Vamos a señalar estas edades. ¿Qué edad tenía Sara cuando luego de transformar su nombre adquiere el potencial de tener hijos? ¿Cierto? Deja de ser estéril. Y estamos hablando de espiritualidad. 90 años. ¿Cierto? Sí. Estamos hablando de la espiritualidad, ¿no? Por lo tanto, todos los análisis que estamos realizando aquí no tienen mayor sentido en lo físico. Es decir, estamos hablando de la potencialidad espiritual de, en este caso, Sara. ¿Y qué edad tenía Abraham cuando
alcanza a tener a su hijo. ¿Sí? Tenía 100 años. 100 años. Ahora, estas edades también son interesantes para poderlas analizar, pero por ahora las vamos a analizar de otra forma. Nos vamos a quedar en esta partecita aquí añadiendo de que en realidad lo que estamos hablando es de la psicología de los viajes de Abraham. Es decir, el viaje que hizo Abraham es más bien un viaje psicológico. Y si lo aplicamos correctamente, no vamos a decir que es un viaje psicológico del patriarca Abraham, sino el viaje psicológico en mi propia interioridad de ese potencial llamado patriarca Abraham, que está simbolizado por qué sefirá del árbol de la vida. ¿Sí? ¿Qué sefirá está simbolizada por el patriarca Abraham? Gesed. ¿Recuerdan? Es Gesed, ¿cierto? Gesed, que es la bondad Amorosa. Amorosa. Es decir, el patriarca Abraham simboliza la bondad amorosa y ahora vamos a ver esa bondad amorosa en dónde aparece. Y en esta otra parte nos vamos a tomar unos minutos más adicionales porque vamos, así como transformamos la idea esta de mis mapas, los mapas que el norte debe estar arriba, ¿arriba de qué? Perfectamente el sur puede estar arriba. Y lo que estamos haciendo es también sanando esta estructura psicológica del norte y del sur. En la misma forma que estamos restaurando estas partes psicológicas, esta estructura psicológica que de alguna forma me hace ser lo que soy, me hace ilusionarme tantas veces con los del norte mientras nosotros somos los del sur, me haces pensar en que de alguna forma yo soy menos que los de arriba, que los del norte. Y esto se evidencia en muchas circunstancias de nuestra vida, en circunstancias tan triviales como los partidos de fútbol, por ejemplo. ¿Cierto? Si nos comparamos con los equipos de Europa, ¿no? Cuando en los partidos de fútbol simplemente estamos ilusionados de que nuestro equipo por fin, después de tanto tiempo, va a lograr vencer a un equipo de Europa, porque pensamos que siempre somos inferiores, porque somos inferiores psicológicamente, porque nos metieron en la cabeza de que a lo mejor sí es así. Pero cuando reivindicamos esta idea, vamos a cambiar esta imagen y vamos a sacar de a poco ese pensamiento de inferioridad y ahora inclusive vamos a transformar también otro pensamiento que ha estado latiendo, ha estado latente en nuestra psicología y que de alguna forma no lo hemos podido resolver en la forma literal que nos acostumbraron, nos enseñaron las escrituras. Y para eso vamos a salir momentáneamente de esta historia y analizar ahora la creación. Vamos de nuevo a la Biblia y en la Biblia vamos a revisar nuevamente la historia de la creación. Entonces, en la historia de la creación, dice que la Tierra en el universo no tiene ni norte ni sur. Así es. Bueno, o sea, llamamos norte arriba. O sea, no es que no tiene arriba. No, eso. Estoy diciéndole a mi hijo. Ya. La Tierra no tiene arriba ni abajo. Sí tiene norte. ¿Escuchas? ¿Escuchas, hijo? Entonces, eso es muy bien. Que perfectamente podemos mirar al revés. Que arriba es el sur y abajo puede ser el norte. Bien, si vamos a la Biblia, como decía, al capítulo 2 de Génesis, ¿cierto? En el capítulo 2 del Génesis
Vamos a ver el verso número 4. Génesis 2:4. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. La primera cosa que tendríamos que ponernos a pensar aquí en el texto literal es algo extraño que aparece. Algo extraño que aparece en el orden de la creación. Porque dice, estos son los orígenes ¿de qué? De los cielos y de la tierra. ¿No es cierto? Aparecen primero los cielos y después la tierra. Y dice además, cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo ¿qué? La tierra y los cielos. Ay, cambió. Cambió. ¿Por qué cambia? La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué cambia? O sea, no es que es simple la forma de redactar como fue hecho, está así y ya, y no hay sentido. En la escritura todo tiene un sentido, todo tiene una razón, y es por eso que a los escribas y a todo el pueblo judío le fue dicho que no se puede aumentar ni quitar una tilde ni una coma en nuestro idioma de la Torá, ¿cierto? Porque cada coma y punto allí tienen sentido. Y si eso tiene sentido, también el orden. El orden tiene que ser exactamente tal como fue escrito. Y ahora, ¿por qué entonces primero aparece cielos y luego la tierra? Y en la segunda parte de este verso dice que el Señor hizo la tierra y los cielos. ¿Cierto? Una explicación bastante rápida es de que la primera cosa, al primer lugar, cuando el creador crea los cielos y la tierra, está hablando de que los cielos están en un estado primero de rectificación. ¿Se acuerdan que los primeros son los primogénitos? Son los privilegiados. Por lo tanto, los cielos están en un estado de rectificado o de rectificación y la tierra está en segundo plano, que significa que de alguna forma no está en estado de rectificación. Pero luego, en la segunda parte del verso aparece ahora la tierra y los cielos, que significa que la tierra ya está en un estado de rectificación. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? En realidad, como habíamos estado mencionando varias clases atrás, cuando leemos la Torá, inclusive tenemos que quitarle este concepto de la temporalidad, ¿no? No debemos simplemente decir que los cielos y la tierra fueron creados, ¿no? Y que el Señor Dios hizo en el pasado la tierra y los cielos, sino que en realidad debemos siempre asumir que en la espiritualidad, en el Creador, no hay tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que está explicando? Que el estado inicial, de alguna forma, mirado aquí en este mundo, existe un proceso, ¿no es cierto? El creador inicia este proceso e inicia la creación de los cielos y la tierra, y entonces luego dice, él está haciendo la tierra y los cielos, es decir, está transformando, revirtiendo el orden, mejorando, perfeccionando. Ahora, este verso además me permite hacer otro análisis muy interesante y que está perfectamente relacionado con la historia que estamos analizando de Abraham. Desde luego que en la literalidad, en la traducción, no podemos encontrar ningún enlace, ninguna pista que me lleve a determinar que efectivamente hay
hay un nexo entre este verso y la historia de Abraham. Pero si profundizamos en el hebreo, revisamos el texto hebreo, yo voy a tomar las palabras hebreas de aquí y les voy a mostrar primeramente cuando dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. En realidad, la palabra empleada para orígenes está relacionada o tiene un significado de generaciones. Por eso es que en algunas versiones bíblicas aparece simplemente, dice, y estas son las generaciones de los cielos y de la tierra. Y aquí vemos, ¿no? La palabra para orígenes es toledá. En definitiva, la palabra original es toldot, que significa generaciones. Dice descendencia, ¿cierto? Familia, ¿no? Historia, descendiente, familia, generación, historia, linaje, nacimiento, orden, origen. ¿Por qué esta palabra tiene un poco el sentido de generaciones y de familia? ¿Qué tipo de generaciones y qué tipo de familias están aludidas en los cielos y la tierra? ¿Cierto? Veamos aquí orígenes, en esta otra versión, la historia de la creación, etc. Entonces, si es que pensamos en forma literal, estamos limitados. Y ahora vamos a parar toda esa forma de mirar la escritura y vamos a abrir esta perspectiva para ver la profundidad de la escritura y hacia dónde me lleva. Además, en el verso 1, cuando está creando todo, ¿no es cierto? El creador comienza a crear todo, el mundo, la naturaleza, las plantas, los animales, etcétera, los grandes animales marinos y todo eso, llega al punto en donde tiene que crear al hombre. Y entonces dice, y aparece una frase muy mal interpretada por el sistema cristiano, por el cristianismo, respecto de la creación del hombre. Entonces aquí aparece, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. No vamos a seguir analizando lo demás, sino nos vamos a detener en este famoso hagamos. Hagamos al hombre a nuestra. A nuestra está hablando de muchos, de varios, al menos dos. Y por ahí dicen que tres, ¿no es cierto? ¿Por qué aparece esta figura en la escritura, una figura en plural? Hagamos al hombre. Ahora, una visión muy rápida que podríamos algún momento explicarla. ¿Por qué dice el creador hagamos? Si es que nosotros recordamos todo el proceso de la creación relatado aquí, perfectamente bajo la misma estructura que habíamos estado mirando en el verso 2, ¿sí? Que dice, esta es la historia de la creación, o estos son los orígenes, ¿sí? O estas son las generaciones de los cielos y de la tierra. Nos está dando la idea de que cielos y tierra tienen generaciones, tienen familia, ¿no es cierto? Y son tratados de alguna forma como esas estructuras familiares. Para la creación del hombre, el hombre fue creado al final, ¿no es cierto? ¿Con qué creó el creador al hombre? Cuando estamos tratando de interpretar este famoso hagamos, podemos decir, entre varias definiciones, que el creador empleó toda su creación previa para hacer al hombre. Es decir, utilizó toda su creación desde los 6 días anteriores
para modificar lo que estaba hecho allí, para perfeccionar lo que estaba allí y para tener ahora un producto superior a lo que está atrás. Los 6 días crea lo inerte, crea el agua, crea el oxígeno, crea la luz, crea las plantas, crea los animales. Y cuando va a ser al hombre, entonces utiliza los 6 días de la creación completos. Todo lo creado completo anteriormente nos está dando la idea de un producto mejorado, de una evolución de todo esto de atrás para tener ahora un producto perfeccionado. En el sentido inclusive de que los primeros 6 días no son los días que nosotros conocemos como días, ¿no es cierto? Cuando hablamos de días y estamos relacionándolo con el árbol de la vida, ¿recuerdan? ¿Qué significan días? Los días son las estructuras del árbol de la vida, el ascenso del árbol de la vida. Los días, las semanas, los años, ¿sí? Están simbolizados por el árbol de la vida. Es decir, la escritura tenemos que comenzar a mirarla desde otra perspectiva, no desde la perspectiva literal, ¿cierto? Ahora, bajo ese mismo pensamiento, ¿cierto? Decíamos, la una es, el creador utiliza todo lo que había creado y con eso perfecciona el hombre. Luego, también dicen los sabios, y esto es perfectamente válido, el creador consultó con los justos. Cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, consultó con las almas de los justos. Aquí nos va a parecer esto algo inexplicable, ¿no? Pero en la escritura están bienvenidas las paradojas. ¿Cómo es que consulta con las almas de los justos para crear al hombre y si los justos son parte del hombre? ¿No es cierto? La escritura está hablando primeramente más allá del tiempo. En el tiempo no podemos naturalmente ubicar, porque estamos hablando del proceso de la creación y este es un antes y los justos deberían ser después, ¿cierto? Pero en la escritura no existe el antes y no existe el después. En la escritura todo es a la presencia del creador en su eternidad, sin tiempo. Entonces, el creador utiliza las almas de los justos para crear al hombre. Consulta a los justos y también consulta a un alma justa. Una de ellas es Ruth. Ruth, aquella moabita que sale de su pueblo de idolatría y se hace un alma justa adhiriéndose al pueblo de Israel. ¿Cierto? Y además, vamos a decir otro nombre, vamos a nombrar otra persona a quien el creador consulta para crear al hombre. Y para eso vamos a mirar el texto, pero en hebreo. Este texto, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que el Señor hizo la tierra y los cielos. Entonces, la versión en hebreo, las voy a mostrar esta versión de aquí y voy a copiar todo el texto, aunque al momento que lo pase a otro documento como Word, se me van a cambiar el orden, se va a invertir todo, ¿no? Entonces más que nada, voy a mostrar aquí, mejor dicho, voy a copiar solamente la palabra. Aquí, esta palabra dice Bejibaram en hebreo, ¿no? Lamentablemente no tengo aquí una transliteración del texto para que lo puedan ver, pero vamos a ver, vamos a copiar esta palabra y vamos a ver simplemente la palabra que corresponde a esta famosa Bejibaram. ¿Dónde está Bejibaram? Esta de aquí es
aunque aparece en el diccionario solamente como bará, ¿no? Bará, que correspondería únicamente a esta parte de toda la palabra. De bará, bet, resh, alef, ¿no es cierto? Pero la palabra en realidad completa es bejibaram, bejibaram, ¿no? Es decir, que hay seis letras. Vamos a copiar estas letras y lo vamos a analizar. Solamente estas letras. Entonces vamos a salirnos de aquí. A ver. Y ahora vamos a poner nuestra pizarra y lo vamos a poner justamente aquí. ¿Ah? Vamos a escribir este texto y lo vamos a dejar al mismo tamaño de los otros que ya conocemos, ¿no es cierto? Bejibaram. A esta palabra, ¿cuándo fueron creados? O sea, esto en realidad significa, bará es crear y todo esto, bejibaram, es cuando los creó o cuando fueron creados, ¿no es cierto? Curiosamente, esta palabra contiene las mismas letras que la palabra Abraham, el nombre Abraham, ¿no? Únicamente con una letra adicional. ¿Sí? Esta letra bet, ¿sí? ¿Qué significa cuando o desde? Por ejemplo, cuando los que recuerdan, estamos analizando el primer verso de la Biblia, que dice Bereshit. Bereshit. Reshit es principio. Y cuando decimos Bereshit con una bet, decimos desde el principio. ¿Cierto? Esta bet significa desde, o en el caso de lo que estamos analizando aquí es cuando. ¿Cierto? Vamos a poner aquí cuando. ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo fueron creados? ¿Sí? ¿Cuándo fueron creados? Y por lo tanto, el resto de la palabra lo voy a señalar en azul para que podamos ver. ¿No es cierto? Vamos a ver. Esta palabra, ¿sí? Esta palabra, ¿cómo se enlaza con esta palabra o este nombre acá? ¿Cierto? ¿Cuántas letras hay? Son 5 letras y todas las letras son las mismas, solo que están desordenadas. Entonces, si yo ordeno estas letras, por ejemplo, vamos a escribir de nuevo aquí estas letras como Abraham. Entonces voy a poner a ver, perdón. Vamos a poner aquí así. Entonces sería Abraham. Abraham. Así. ¿Cierto? Entonces, si es que comparo esta palabra con la de arriba, que es cuando fueron creados. Vamos a poner el texto completo aquí para que podamos entender, ¿no? Cuando fueron creados, ¿sí? Fueron, para poder entender, fueron creados, ¿sí? Entonces, ahí. Significaría Baram, Jabram, ¿cierto? Jabram. Cuando fueron creados es Bejibaram. Entonces, si es que revisamos cuidadosamente cada una de las letras, esto sabemos que significa Abraham, ¿no es cierto? Abraham, 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 ¿cierto? Abraham. Y ahora, veamos cómo es que tenemos que utilizar o transmutar, permutar. A esto se le conoce como la permutación, la técnica de la permutación hebrea. En el hebreo, el análisis de las letras, permutando sus letras, tiene un significado. Entonces, si es que cambiamos el orden, decimos, la Hei va para acá,
¿cierto? La Bet se mantiene en segundo lugar, ¿cierto? La Resh se mantiene en tercer lugar. ¿Sí? La Aleph va al primer lugar, ¿cierto? Y la Mem permanece en el quinto lugar, ¿cierto? En realidad, entonces, aquí estamos cambiando la Hei y la Aleph. Las letras, entre las letras Hei y Aleph, intercambiamos. ¿Qué significa o qué podemos decir de cuándo fueron creados? Ahora que sabemos que este Bejibaram corresponde a Abraham, regresemos al texto que estamos analizando. ¿Bien? Regresemos a la Biblia. ¿Bien? Aquí. Y decimos, estas son las generaciones de los cielos y de la tierra. ¿Cuándo fueron creados? El día en el que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. En realidad, esto cuando dice aquí, ¿cuándo fueron creados? Dice, en realidad, con Abraham. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando creó Dios con Abraham. ¿Sí? Estos son los orígenes que Dios creó con Abraham. Con Abraham creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Es decir, Abraham está escondido aquí en este verso. ¿Qué significa eso? A quien también pudo haber consultado el Creador, basándonos en este verso, es con Abraham. O Abraham consultó, o con Abraham hizo Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿qué significa Abraham? Hemos estado hablando varias veces que cuando nosotros pensamos en la literalidad de la escritura, cada uno de estos personajes son personajes históricos que vivieron a su tiempo en esa tierra, que se movió, hizo el viaje y un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero en realidad, cuando analizamos la escritura, estos personajes deben significar mucho más allá que eso. Y veamos qué. Vamos a recordar el valor numérico de Abraham. ¿Cuál era el valor numérico de Abraham? El valor numérico es 248. ¿No es cierto? Cuando hablamos de que estos son los orígenes de la tierra, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando hizo Dios la tierra y los cielos, también podemos decir aquí, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra que fueron creados por Dios con 248. ¿Qué son 248? Dicen los sabios que 248 son, por ejemplo, el número de huesos que tenemos inicialmente, antes de que se comiencen a solidificar cuando ya comenzamos a crecer. Es decir, en un estado de niño, de bebé, tenemos 248 huesos. Además, ¿qué son 248? Revisemos el Internet. En Internet dice, ¿dónde estaba? Aquí, en donde estábamos buscando, perdón, no es aquí. Vamos a poner aquí, ¿cierto? Perdón, no es tampoco aquí. Déjenme encontrar, aquí. Vamos a regresar a Google y decíamos, ¿qué ocurre si es que buscamos en Google también 248 y buscamos 248 partículas? ¿No? Ponemos 248 partículas y ponemos buscar. Y aparecen varias cosas de 248, ¿no? Pero vamos a fijarnos en lo que dice la famosa Wikipedia, ¿no? En la Wikipedia se habla de que el mundo fue constituido, hay una teoría de un científico, una teoría moderna de un científico que habla que
está buscando la teoría del todo. Está buscando algo simple para explicar de dónde viene el universo, de dónde venimos todos, de dónde aparece todo. Y para él, desde su perspectiva, hay una teoría que él formula que se llama la teoría del todo excepcionalmente simple. Él habla de que el mundo o el universo aparece a partir de fundamentalmente 248 partículas. Esto está explicado aquí. Es una teoría muy difícil. Está hablando de partículas subatómicas, ¿no? Y que en los modelos matemáticos nos llevan a pensar, y ya se han descubierto muchísimas de esas partículas y solo les falta unas pocas para confirmar el modelo, ¿no? Creo que hay como 240, 245 partículas, pero le falta encontrar todavía unas pocas para confirmar la teoría de que el universo está constituido por 248 partículas. Entonces, ¿de qué está hablando? También regresamos otra vez al texto de la Biblia, que cuando la Biblia dice que el Creador dice estos son los orígenes de los cielos y la tierra, que el Creador hizo con 248 partículas. Todo. Es decir, cuando estamos hablando de la historia de Abraham, que corresponde a 248, ¿cierto? Abraham corresponde a 248, es el patriarca, que también simboliza el origen del universo. Y cuando hablamos del patriarca Abraham, decimos entonces que el Creador creó con Abraham los cielos y la tierra, es decir, con 248 partículas, o también nosotros que somos creados con 248 huesos, y que además, curiosamente, corresponden a los 248 preceptos positivos de la Torá. La Torá tiene en total 613 preceptos, ¿sí? 613, de los cuales 248 son los preceptos positivos. Se llaman positivos o les decimos positivos porque allí dicen, esto tienes que hacer, así harás. Y también hay 365 preceptos negativos, a los que se refiere como no harás. Si sumamos 365 con 248, son 613 preceptos que hay en toda la Torá, ¿cierto? ¿Y con qué inicia el Creador su creación? Con 248, o lo que es lo mismo con Abraham. Ahora, ¿qué significa Abraham? ¿Con qué también hizo Dios los cielos y la tierra? Con bondad amorosa, porque eso es lo que finalmente simboliza, significa Abraham, con bondad amorosa, con amor. Y todo esto también podemos encontrarlo cuando analizamos el verso 1, en Génesis 1. Cuando encontramos allí, si recuerdan, podemos revisar la gematria de las palabras hebreas de Génesis 1.1. Si es que recordamos la gematria de Bereshit, Bereshit en el principio, la gematria de Bereshit es 913 y creo que podríamos hacerlo para confirmarlo. Vamos a poner la gematria de Bereshit aquí. Vamos a hacernos un espacio. Vamos a escribir Bereshit. Bereshit lo vamos a escribir en esta partecita. Espero que me alcance. Bereshit sería cuando dice en el principio. Entonces, Barashit, o sea, Bereshit, así, perdón, así, Barashit, perdón, verán, y esto es Shin, perdón, Shin, Bareshit, es esta, y Tao. ¿Ah? Vamos a ampliarle un poquito, hacerle un espacio, exacto. Me quedó justito. Bereshit. Esto significa en el principio.
¿Cuál es la gematria de en el principio? Nuevamente, como decimos aquí, la letra Bet, ¿sí? Significa en el principio o desde el principio, así como aparece aquí cuando fueron creados, ¿no es cierto? La letra Bet. Entonces, si hacemos la gematria, vamos haciendo la gematria de una vez aquí. Entonces tenemos, ¿cuál es la gematria de 400, de la letra Taf? 400, ¿no es cierto? Salió un poquito más chiquito. La gematria de la letra Tau es 400. Luego tenemos 10 de la letra Yud. Luego tenemos 300 de la letra Shin. Luego 1 de Aleph. Luego 200 de la letra Resh y 2 de la letra Bet. Entonces tenemos así, así y así, ¿cierto? ¿Cuál es el valor total? ¿Cuál es el valor total? Creo que no me quedó muy bien. Vamos a escribirlo nuevamente. 410, 300, 1, 200 y 2. ¿Sí? Entonces, por seguridad, voy a ampliarle un poquito más. Y bueno, entonces ahora, ¿cuánto suma todo? ¿Cuánto suma todo? Sería 400, 913. 300, 200, 913, ¿no es cierto? ¿Y a qué es igual 913? Si sumamos todos los dígitos de 913, 913 sería igual a ¿qué? Sería igual a 13. ¿Y a qué era igual a 13? Amor. A Jabá. Ajá, va, amor. Jabá, que es amor, ¿no es cierto? Entonces, si es que decimos que en el principio, desde el principio creó Dios los cielos y la tierra, con amor también podemos decir, con amor creó Dios los cielos y la tierra, basándonos, fundamentándonos en que Bereshit significa amor, ¿no es cierto? Bereshit significa amor. Por lo tanto, si es que la creación de los cielos y la tierra fue hecho con amor, ¿no es cierto? Entonces, también podemos decir que fue hecha con Abraham, ¿no? Aquí, con Abraham. ¿Por qué? Abraham es la bondad amorosa, es el patriarca que simboliza la bondad amorosa. Ahora, esta historia es una historia que tiene muchos detalles más, ¿no? Hasta aquí apenas hemos comenzado la historia de Abraham. Hay varios detalles en toda esta historia que sin duda nos van a tener presos de esta belleza, de las cosas que encontramos allí. Y además, ¿qué nos hace esta belleza? Nos saca de casillas. Nos saca de casillas. ¿A qué significa que nos saca de casillas? Comenzamos por destruir que el norte está arriba. Perfectamente el sur puede estar arriba. Y de hecho, para el pensamiento bíblico, el sur está arriba. Ya hemos de ver cuando sigamos con la historia de Abraham, cómo se va transformando este pensamiento acerca del sur, el viaje psicológico con lo que ocurre en el sur con Abraham. Entonces, la primera idea es, dimos la vuelta al mundo. El mundo, en definitiva, está al revés. Y segundo, estamos destruyendo esta perspectiva temporal de la creación. La creación, como aparece detallada en la Torá, es un detalle cronológico, como que hubiera ocurrido y como que esos son tiempos antiguos que ya pasaron y el patriarca también ya pasó. Desde la perspectiva que estamos intentando descubrir es que en realidad todo sigue recreándose, la creación se sigue recreando. El creador sigue construyendo con Abraham los cielos y la tierra. Es decir, sigue recreando con bondad amorosa.
Y es más, ¿quiénes somos los encargados de crear o de recomponer la creación tal como la tenemos hasta ahora? Porque la creación no ha terminado de crearse. ¿Quiénes somos los encargados de terminar esta creación de Dios? Nosotros. ¿Y con qué lo tenemos que terminar? Con amor, con bondad amorosa. Porque el amor es el fundamento del mundo. El amor es lo que mueve al mundo. Y curiosamente el amor mantiene unidos, ¿no? El amor es la fuerza maravillosa que une. Y hay una fuerza que mantiene unidas todas esas partículas, tanto las elementales como en los átomos, así como en los grandes astros como los planetas, la Tierra, las estrellas, etc. ¿Por qué las partículas se mantienen juntas? ¿Por qué todo funciona en ciertos montos de partículas? ¿Sí? De alguna forma, en el mundo de las subpartículas atómicas, todas son partículas que tienen su unidad a lo que se le llama quantum, ¿cierto? La materia se mide en cuantos, en unidades discretas, en unidades discretas de materia. Entonces, ¿por qué esto se mantiene junto? ¿Por qué todas estas cosas en conjunto hace que todo funcione? A esa fuerza universal le dan varios nombres. Le dan los nombres de la fuerza de la gravedad, por ejemplo. La fuerza de atracción electromagnética. Y todas esas fuerzas que trabajan los científicos en buscar explicación y encontrar las fórmulas que aglutinen todas esas fuerzas en una sola. Porque en realidad todo es, hasta el momento se ha llegado a pensar que existe por un lado la ley de la gravedad, por otro lado la teoría electromagnética, y Einstein comenzó a buscar la teoría unificada del universo, ¿no? Y los científicos están buscando esa teoría del todo o una simple teoría que con una fórmula pequeñita pueda explicar el funcionamiento de todo el universo. Si los científicos están buscando la unificación es buena. ¿Por qué? Porque el universo mismo tiene que buscar la unificación. Nosotros tenemos que buscar la unificación. Nosotros estamos desunidos. Hemos desunido, hemos separado inclusive nuestros libros, los propios libros de la Torá. Hay Antiguo y Nuevo Testamento. Y las ideas de que la ley ya pasó y ahora hay otra. Y así un montón de cosas. Nos hemos separado de la sana doctrina. Nos hemos separado de las ideas originales con que fueron escritos estos libros. ¿Cierto? Entonces, tenemos que también buscar esa teoría unificada del todo. Tenemos que encontrar esa teoría que explique la espiritualidad y que explique también la ciencia. Que todo lo que hablemos sea perfectamente compatible con las teorías científicas. Si los científicos nos explican, y es probable que pronto encuentren esa solución para explicar que el universo está constituido de 248 partículas, entonces nosotros ya sabemos que con 248 creó Dios los cielos y la tierra. La teoría unificada del todo también debe ser parte de nuestra investigación y de nuestra búsqueda. La revolución hacia la unificación. Nos veremos la próxima.